Bien, mis hermanos, tremendo, tremendo testimonio. Como ese testimonio, hay muchísimos, unos más fuertes, otros menos, pero vemos el poder palpable de nuestro Dios transformando vidas, que el enemigo las destruyó, pero el Señor, a través de su espíritu y de su palabra, pudo volver a restaurar, a sanar y a libertar. Ese es nuestro Dios, que a través de su espíritu puede transformar las vidas. No nos olvidemos jamás, el único que puede cambiar el corazón de un ser humano, la manera de pensar, transformarlo por completo, de alguien inservible, de alguien que ha bajado, que ha ido a lo más bajo, ha tocado fondo, y de allí, de esa situación, lo puede levantar, se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere ver transformada la vida de algún ser querido, de algún pariente, de algún conocido? Pues usted y yo no lo podemos hacer, ni por muchos sermones, ni por muchos llamados de atención, ni utilizando ninguna estrategia humana. Es imposible que hagamos que otro cambie. Esa labor solo la hace el Espíritu Santo de Dios. Y es eso lo que vamos en esta noche a tratar. Y vamos a empezar con las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar la palabra del Señor. Se lo voy a demostrar. Desde el antiguo pacto ya el Señor levantó promesa profética, tanto para el pueblo de Israel como para todo aquel que se iba a constituir en su pueblo a través de la sangre del Cordero. Y empecemos mirando con la ayuda del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 36, 25, 27, no sé si me pueden ayudar, ahí está. Y sería muy bueno, mi hermano, que usted anote el texto bíblico y luego lo subraye en su Biblia para que cuando tenga esas luchas de que he orado mucho, por esta persona y no le veo cambios, ya pasa el tiempo, no se desespere, hermano. Dios no miente. Y si usted tiene confianza, si usted le cree a Dios y yo le creo a Dios, vamos a ver ese obrar sobrenatural y milagroso en el corazón del humano. Mire lo que dice allí Ezequiel 36, 25. El Señor estaba levantándole una promesa al pueblo de Israel y dice, y entonces los rociaré con agua pura. Eso simboliza la palabra. Y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Mire usted, sigamos el 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Quedémonos ahí un momentito. Mire usted, les daré un corazón nuevo. Con este testimonio que hemos acabado de escuchar, observamos que el Señor le cambió el corazón lleno de rencor, de rebeldía, de dureza que tenía este varón. Le pondré un espíritu nuevo, el espíritu humano nuevo, dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón. ¿Quién quita la terquedad del corazón? ¿Quién quita la dureza del corazón? ¿Quién cambia ese corazón de piedra? ¿Quién lo quita? El Señor. Les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. Versículo 27. ¿Qué más dice? Pondré, aleluya, aparte de cambiarlo, aparte de darle vida, aparte de sensibilizarlo, el Señor dice, no es suficiente que yo haga el cambio, sino que yo tengo que colocar mi espíritu, pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es decir, ¿quién nos ayuda a obedecer? Nosotros en nuestra propia voluntad, en nuestras propias fuerzas. No, no es así.
El Espíritu Santo tiene que estar dentro del corazón, dentro del espíritu del ser humano, para que el Espíritu Santo nos dé la capacidad, la gracia para obedecer los decretos, las ordenanzas. En fuerzas humanas, sin la intervención del Espíritu Santo, es imposible que podamos obedecer la palabra de Dios. El diseño lo hizo perfecto el Señor. Cambia el corazón, le da vida a nuestro espíritu humano, saca ese corazón rebelde y terco, nos da un corazón receptivo, un corazón sensible, y a más de eso, pone su espíritu, lo hace morar dentro de nosotros para que podamos obedecerle su palabra. Ese diseño, escrito aquí en el profeta Ezequiel, miles de años atrás, hablaba del pueblo de Israel, pero también, como es un profeta, hablaba de todos aquellos que luego se constituirían en parte de su pueblo, nosotros los gentiles que nos rendimos a Cristo Jesús. Ese mismo diseño para el pueblo de Israel, ese mismo diseño para todo aquel que rinda su vida a Cristo y lo haga su Señor y Salvador. Y continuamos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 3 del 5 al 8. Una escena muy conocida con un personaje conocido como es Nicodemo. Usted conoce el contexto, conoce a este entendido en la ley, a esta autoridad espiritual de aquel entonces que entabla una conversación con el Señor Jesús, y Jesús le contesta: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Recuerde que en Ezequiel hablaba de que los lavaré con agua. No se está refiriendo al agua física. El agua está representando a la palabra que purifica y lava. Acá el Señor Jesús ya le dice a este varón Nicodemo: nadie puede entrar al reino de Dios, a este nuevo gobierno, si no nace de agua y del Espíritu. Si la palabra de Dios no es conocida por esta persona, aceptada y creída, si mi espíritu no interviene en base a esa palabra que acepte esa persona, no podrá nacer de nuevo. Para poder ser transformados y cambiados, es necesario que nazcamos de nuevo. Hay que nacer de nuevo espiritualmente. Si usted miró atentamente el video, veíamos que este personaje se formó, se crió en un hogar cristiano, donde su papá, cargado de mucha religiosidad, y aquí hago un paréntesis, religiosidad es conocer mucha Biblia solo desde el plano intelectual humano, sin intervención del Espíritu Santo. Entonces, este varón era muy religioso, faltó sabiduría, no obraba correctamente y lo formó bajo un régimen legalista, religioso, tratando de con sus propias fuerzas como papá cambiarlo, y lo dañó. Le creó en muchas heridas, rechazo, rebeldía, falta de afecto, de tal manera que el niño creció, se hizo un joven rebelde que empezó a vivir doble vida. Esa persona no había nacido de nuevo, aunque estaba metido en una iglesia y aunque que servía en una iglesia vendiendo en ese tiempo los cassettes de las enseñanzas de su papá. Y así pasa también muchas personas actualmente. Pueden estar en las iglesias, pero no pueden haber nacido de nuevo. Una iglesia, una persona, sea hombre o mujer, joven, que está en una iglesia y lleva doble vida, no hay transformación, es evidente que no ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo del agua y del Espíritu tiene una transformación inicial que luego va desarrollándose a través de procesos. Lo veíamos el domingo también en el sketch que lo escenificaron muy lindo el grupo de teatro de nuestra comunidad, donde aquella jovencita decía en el sketch
yo he ido a las iglesias, pero ahí yo no veo ningún cambio. Y el otro personaje le dice, lo que pasa es que tú no has nacido de nuevo. Y es que así es. Alguien que no nace de nuevo puede solo entrar en el régimen evangélico, pero no en el régimen del reino. Porque para entrar en el reino tiene que haber un obrar, una intervención divina en el corazón del ser humano. Por eso es que vemos mucha gente que se aparta, que lleva doble vida, que conoce toda la cultura evangélica, todo el sistema evangélico, pero no ha nacido de nuevo. Sigamos mirando el texto bíblico, Juan 3:6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, la produce, la gesta el Espíritu Santo de Dios. La vida espiritual. Tú quieres tener vida espiritual, entonces el Espíritu Santo te la da. Queremos que alguien tenga vida espiritual, es el Espíritu Santo el que la va a trabajar, no el conocimiento solamente. Entonces, ahí tenemos que estar muy claro, iglesia del Señor, por favor, yo le ruego que usted esté muy atento a esta enseñanza, porque la enseñanza trae luz, la luz trae entendimiento y usted es una iglesia entendida. Y luego no está ahí como que confundida, desorientada, es que yo veo que esa persona iba mucho a la iglesia, pero sigue siendo la misma, no ha cambiado, tiene doble vida. Sencillo, no ha nacido de nuevo, porque alguien donde el Espíritu Santo ha trabajado, tiene vida espiritual. Sigamos, versículo 7 de Juan. Así que no te sorprenda, le dice el Señor, cuando digo que tienes que nacer de nuevo. Versículo 8 de Juan, ahí dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. El Espíritu Santo, que quede claro, iglesia amada del Señor, el Espíritu Santo es el único que produce vida espiritual en un ser humano, soplando vida, sacando la muerte espiritual y colocando la vida espiritual. Y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se puede producir aquello. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 1, 2. Por lo tanto, dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Mire eso. Sigamos el próximo versículo, el 2. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y aquí me detengo y sigo explicando. Cuando pertenecemos al Señor, cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo ha soplado vida espiritual dentro de nosotros y nos ha sacado toda la muerte espiritual, todo eso lo ha hecho el poder del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo. Él ha dado vida y ha traído libertad y ha traído poder para que el pecado no se enseñoree más en nosotros, porque este lleva a la muerte. Usted ve lo que pasó con este muchacho, se crió en una iglesia con mucha religiosidad, con cero vida espiritual, solo puro conocimiento, no intervención divina. Estaba muerto en delitos y pecados, se hundió más y más y más en todo ese bajo mundo, que si no fuera, yo estoy consciente y creo que ahí personas que lo conocían de la iglesia, qué sé yo, clamor de ese papá que luego se dio cuenta que no obró bien, esas oraciones llegaron al cielo y lograron que este muchacho tuviera un encuentro con el Señor, que tocara fondo, que lamentablemente estuviera en una situación tan compleja como la que él estuvo, y la misericordia de Dios se extendió hacia él, el Espíritu Santo le dio vida, el Espíritu Santo lo libertó de todas esas cadenas que tenía, porque él estaba esclavo del alcohol, de la droga, del sexo ilícito y de todas esas bajezas, de toda esta inmundicia. El Espíritu Santo lo libertó, que él mismo se da cuenta que había pasado una semana y no había probado droga, no había probado alcohol, no había probado nada de esas cosas que lo ataban. Y eso solo lo hace el poder del Espíritu Santo de Dios. Y sigamos mirando en Romanos capítulo 8, versículo 12, 13.
En el 12 dice aquí, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados. La naturaleza con la cual nacimos, que cuando venimos a Cristo por la fe, esta fue crucificada en la cruz, pero en el alma nuestra quedaron los deseos pecaminosos. Nosotros no estamos obligados a obedecer esos deseos pecaminosos, porque por eso nos fortalecemos en Dios y le decimos no, no. Pero miremos qué dice el versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Esto es hermoso y muy vital que usted lo sepa. Si esas situaciones pecaminosas, esos deseos pecaminosos que quedaron impregnados en el alma a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, me incitan, me tientan, me llaman a obedecerla, pero yo me paro, he nacido de nuevo, tengo batalla espiritual, tengo lucha espiritual y digo, no, Espíritu Santo, ayúdame a hacer morir este deseo pecaminoso que fue fruto de mi naturaleza pecaminosa, y lucho y oro, ayuno, renuevo mi mente con la palabra, estoy ahí clamando. El Espíritu Santo nos va a dar el poder para hacer morir todas esas acciones de la naturaleza pecaminosa, y continuaremos con vida espiritual. Pero hay personas que no saben esto que usted está aprendiendo o recordando, y se le levantan estos deseos pecaminosos y dicen, pero ¿cómo? Si ya soy una hija de Dios, yo he nacido de nuevo, no sé qué me está pasando. Y el enemigo viene y le ataca, no, tú nunca vas a cambiar, tú eres una mentirosa, tú eres una hipócrita, tú no eres hija de Dios, tú nunca podrás ser diferente, tú nunca cambiarás. Y hacemos casos a esos pensamientos, a esos argumentos diabólicos, mentirosos, engañosos. Entonces nos dejamos, no luchamos, más vale la gente se desanima, se aparta, escucha estos argumentos diabólicos y mentirosos y vuelve a caer en ese círculo vicioso. Entonces necesitamos entender que cuando hay esas luchas, y pongamos como un ejemplo así, muy preciso, de repente tu lucha es que has sido muy envidioso, la envidia, los celos, la ira, no sé, eso era muy fuerte en tu vida antes que conocieras a Cristo. Ahora vienes al Señor, naces de nuevo porque realmente has reconocido que eres un pecador, que necesitas a Cristo, te rindes a Él, le pides perdón, empiezas a buscar del Señor, pero te descuidas, pero bajas la guardia en la búsqueda y esos deseos pecaminosos empiezan a tomar cuerpo. Esos deseos pecaminosos empiezan a gobernarte y como estás débil espiritualmente, caes. Pero si estás en continua búsqueda, por eso es que se le insta siempre a la iglesia, busquemos al Señor, fortalezcámonos en Dios, fortalezca su fe, aprenda cómo lidiar los conflictos espirituales que tiene. Y te felicito porque tú estás conectado acá. Y si tú estás conectado, entonces estás aprendiendo cómo lidiar con los deseos pecaminosos o las acciones de la naturaleza pecaminosa. Ahí tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque Él es el único el que tiene el poder y nos va a ayudar a hacer morir estas acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? Y me estoy dando a entender. A ver, quiero ver ahí sus deditos arriba. Para entonces yo saber que usted me está captando o que me estoy dando, perdón, a entender. Aquí siempre en nuestra comunidad somos muy pragmáticos, muy prácticos. Le enseñamos cómo vivir la vida cristiana. Gente que cae nuevamente presa de sus acciones pecaminosas es porque se descuida de Dios, se descuida de leer la palabra, de estudiarla.
se descuida de orar, se descuida de ayunar, se descuida de estar en contacto, ¿verdad? Rendido al Espíritu Santo, considerando que su máximo ayudador está allí dentro de usted, dentro de mí, aquí dentro está mi amigo. Por eso cantaban: mi consejero eterno, mi ayudador, mi amigo, mi fortalecedor, está aquí dentro. Mi consejero, mi fortalecedor, mi ayudador, ayúdame, Espíritu Santo. Yo no quiero hablar mal, yo no quiero estallar en ira, contrólame. Y el ayuno que nos ayuda muchísimo a poder mortificar todos estos deseos carnales. Amén. Entonces usted ya lo está sabiendo. Usted anda debilitado, anda triste, anda apático, anda, no sé, que no se siente bien, que ya cometió errores, que ya le atrae el mundo, que ya hizo cosas incorrectas, que le dio lugar a su carne. Es porque usted no está pidiéndole ayuda al Espíritu Santo para hacer morir esas obras carnales y se ha descuidado de su vida espiritual. Pero creo que usted es inteligente. Usted es inteligente espiritualmente, usted se ama y usted dice: no, yo voy a cuidar más que cualquier otra cosa mi corazón, mi vida espiritual, porque de ahí es el cimiento para todas las áreas o aspectos de nuestra vida, la cual tenemos. Amén. Muy bien, vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. 2 de Corintios dice allí: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¡Qué hermoso! Queremos que nuestro Señor Jesucristo se haga presente, pues donde está el Espíritu Santo manifestándose, ahí está el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque Él es el que rompe cadenas, el que pudre yugos de impiedad, el que quebranta toda atadura. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando adoramos, cuando alabamos, cuando nos postramos, cuando nos humillamos, cuando estamos en esa búsqueda constante, el Espíritu Santo de Dios de manera maravillosa se hace manifiesto, se hace palpable y empieza a romper ligaduras, empieza a traer paz, empieza a traer gozo, se lleva las tinieblas, se lleva las tristezas, las penas, las depresiones. Esa es la dinámica de nosotros, de los hijos de Dios. Esta vida cristiana no se la vive en fuerza, no se la puede vivir en fuerza humana, se la vive en el poder del Santo Espíritu. Miremos el versículo 18, por favor. Dice allí el 18: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Aleluya. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién es? Aquella persona divina que nos va transformando y nos va llevando a que nos parezcamos a nuestro Señor, el que nos va transformando a su gloriosa imagen, se llama la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte gloria a Dios allí. Vamos, emoticones, que estalle ese chat. Gloria, gracias Espíritu Santo. Eres tú el que me transforma. Eres tú el que cambia, el que me va llevando a parecerme más a la imagen de mi Señor Jesucristo. Tú estás dentro de mí. Tú nos has quitado el velo, podemos reflejar la gloria del Señor y se viene un tiempo glorioso en estos finales tiempos donde cada hijo de Dios lleno del Espíritu Santo reflejará la gloria de Dios de tal manera que resplandecerá y donde quiera que vaya va dejando destellos de su gloria y donde el cristiano ponga su pie va a cambiar esta atmósfera, las tinieblas van a tener que correr porque la luz que está dentro de usted resplandecerá a través de su vida, porque usted ha logrado entender que es un hijo, una hija, que en el cual habita la presencia del Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu vive dentro de nosotros. Aleluya.
Yo me emociono y doy gloria a Dios. Y ayúdame, Señor, a creer estas maravillas. Porque el gran problema de la iglesia hoy en el día es que es rica y no acepta que es rica espiritualmente y vive como pobre, como miserable espiritualmente. Le cree más a las mentiras diabólicas, a las mentiras de su razonamiento humano, que a lo que Dios nos ha dado. La naturaleza misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ya ese tiempo, mis amados, de vivir un cristianismo en derrota, un cristianismo mediocre, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo incrédulo, un cristianismo dudoso, confundido, un cristianismo donde usted no ve la bendición de Dios. Ya basta, este es el tiempo de decir ya basta, basta, eso no. Necesitamos creer a lo que dice la Escritura. Veamos entonces ahora testimonios de el poder de Dios ahora en el libro de Hechos. Yo sé que se lo vieron semanas atrás, pero miremos cómo el Señor cambió personas y sigue cambiando. Hechos capítulo 11, desde el 15 hasta el 18. Dice allí Pedro lleno del Espíritu Santo, Dios lo empieza a usar de manera maravillosa con los gentiles y con los judíos. Y luego dice ahí, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Siga, por favor, hasta el versículo 18. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 17. ¿Qué dice 17? Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros, cuando creímos en el Señor, mire, cuando se cree en el Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo es dado como un regalo, como un don. Dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? El versículo 18 lo dice ahí bien claro. Pasamos, ahí está. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. El Espíritu Santo en aquel tiempo, cuando leemos el libro de Hechos, vemos que el Espíritu de Dios se mueve de una manera maravillosa con judíos, con gentiles. Y cuando hablo de gentiles, estamos hablando de personas que eran de las naciones aledañas que no habían nacido en Israel. Sin embargo, el Señor extiende su bendición, su misericordia a todas las naciones y empieza a derramar, a manifestar la presencia de su Espíritu, a obrar a través de su Espíritu. Y seguimos mirando Hechos capítulo 9, del versículo 3 al 9 y el 17 al 18. ¿Qué nos dice? Ahí vemos la conversión, en cambio, de Pablo. Todos sabemos que Pablo, entendido en la ley, era un hombre tan letrado, conocía mucha letra, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Y es en esta ocasión que lo tiene. Recuerde que él odiaba a los cristianos, sacaba a las cristianas de las casas y los llevaba a rastras a la cárcel. Miren lo que dice Saulo, que se llamaba así antes de llamarse Pablo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al acercarse a Damasco para que cumpliera esa misión, a ver si un ratito, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Tuvo que venir el mismo Señor Jesucristo y presentársele para poder que él tenga un encuentro personal con Jesús, un encuentro experimental. Es que tenía que ser así porque Pablo tenía tanta letra de la ley, pero una letra que no tenía vida porque el Espíritu Santo no había intervenido. Seguimos. Dice ahí, ¿quién eres? Le preguntó, Señor. Preguntó Saulo. Yo soy Jesús. Recuerde que el Señor es el Espíritu es el Señor. ¿A quién tú persigues? Contestó la voz. Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sigamos.
Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Era una experiencia sobrenatural. 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Sigue el 9. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer y beber. Quedó en ayuno Saulo en aquel entonces. La intervención del Señor a través de su espíritu fue fuerte con este varón. Le iba a ser un instrumento útil luego. Vuelvo a repetir, tenía que de ley tener esta experiencia, porque ciertamente, como entendido de las escrituras, a él nadie podía convencerlo desde un plano humano. Tenía que haber una intervención divina, sobrenatural, necesariamente. Y por el tiempo leamos 17 y 18 del libro de Hechos mismo. ¿Qué pasó luego con Pablo? Así que Ananías, ¿verdad? Era un discípulo. Fue y encontró a Saulo, porque el Señor le dijo, ve Ananías a tal lugar y encuéntrate con este varón. Y puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado. Una experiencia transformadora. El perseguidor de la iglesia cristiana ahora se convirtió en alguien convertido al cristianismo, en un hijo de Dios, nacido de nuevo. El Espíritu Santo intervino de una manera gloriosa. El Espíritu Santo lo convenció. El Espíritu Santo cambió su manera de pensar. Tal fue la gloria que él observó que se quedó ciego. Pero ahí en su misericordia luego oraron por él, fue lleno del Espíritu Santo y luego pues la historia usted puede conocer en el libro de Hechos, luego él se apartó en un lugar llamado allá Arabia, recibió revelaciones, siguió siendo capacitado por el mismo Señor a través de su Espíritu y de su palabra y fue levantado como el apóstol de los gentiles, como es el apóstol Pablo. Veamos 2 textos bíblicos más. Hechos capítulo 16, versículo del 13 al 15, vemos otra historia, de la intervención transformadora del Espíritu Santo. El día de descanso, dice, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres, dice ahí, que se habían congregado allí. ¿Qué más dice ahí? 14. Y una de ellas, Lidia, de la ciudad de Tiatira, era una comerciante de tela púrpura muy costosa. Era una empresaria, hermanos, esta mujer llamada Lidia. Adoraba a Dios, pero lo adoraba religiosamente porque no había tenido un encuentro. El Espíritu Santo no había intervenido en ella. Dice, y mientras nos escuchaba, el Señor, el Espíritu Santo, abrió el corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Qué más dice allí? 15. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Esta mujer fue revolucionada porque el Espíritu Santo abrió su corazón, abrió su mente, trajo luz y ella dijo, yo creo que ahora soy una cristiana. Ella era una oyente, era había escuchado del Dios de Israel, adoraba al Dios, pero de oídas, mas sus ojos no lo habían visto, no había tenido una intervención del Espíritu Santo transformadora como la tuvo en este momento. Entonces estamos mirando algunos aspectos de cómo un ser humano cuando cambia es que cambia totalmente, cambia. Puede ser, vuelvo a repetir, una persona apática, una persona blasfema, una persona endurecida, una persona que no cree en Dios. Vuelvo a repetir como el que vimos hace un momento en el video.
del testimonio, pero cuando el Espíritu interviene, todo cambia, todo cambia. Veamos la última cita bíblica de Hechos, capítulo 16, versículo del 27 al 33. Ahí hay otro escenario y ahí es el carcelero. Recuerde, ahí estaban dos de sus servidores, estaban presos por causa de la palabra. Había persecución en aquel entonces. Y el carcelero, dice, se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. El carcelero era un gentil, no había tenido un encuentro con Dios, no conocía del Señor, no había tenido experiencias con Dios. Y en aquel entonces, cuando se escapaban los presos, el carcelero lo mataban porque él era responsable de esos presos. Entonces dice allí, por lo que sacó su espada para matarse, es decir, antes que me maten, porque veo que las puertas de la cárcel están abiertas, yo mismo me voy a matar. Y se sacó su espada. Entonces dice, Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí, nadie ha salido, las puertas de manera sobrenatural se abrieron. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. No podía entender el carcelero qué pasó. Estas puertas están muy cerradas con candados de máxima seguridad. ¿Cómo es que se abrieron las puertas? ¿Quién las abrió? Solo tenía que ser algo sobrenatural. Más, los presos no habían escapado. Dios tomó control de ellos y estaban ahí quietos. Por eso, al mirar esa experiencia sobrenatural, el carcelero entró temblando ante Pablo y Silas. Sigamos mirando. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y junto con todos los de tu casa. Ahí me detengo un momentito. La experiencia producida por el Espíritu de Dios en la cárcel donde estaba Pablo y Silas hizo que este varón dijera, esto tiene que venir de lo alto. Estos hombres incluso estaban cantando himnos. Es fuera de lo común, están en una cárcel, están en una condición terrible y están cantando. ¿Cómo es eso? El testimonio que dio Pablo y Silas lo corroboró la experiencia sobrenatural de tal manera que el carcelero dijo ahí, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, este varón ya había escuchado ese asunto, pero ahora era una experiencia con el Espíritu Santo. Y le dice, cree en el Señor. Y la palabra creer no es solo un asentimiento intelectual. Creer involucra, cree, ríndete, obedece al Señor Jesús. Rinde tu vida, cree lo que Él hizo en la cruz y vólcate para que seas de Él. Eso es creer. Porque a veces nosotros decimos, cree en el Señor Jesucristo. Yo sí creo que Él murió en la cruz, pero yo vivo como quiera. Yo no acepto su señorío. Yo no me rindo a Él. No, o sea, hay que entender bien cree en el Señor Jesús y serás salvo. Junto con todos los de tu casa. Miremos, continuamos en otros versículos. 32. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. De inmediato ellos no perdieron tiempo. Pablo y Silas empezaron a evangelizarle, empezaron a declararle de manera completa el acto redentor del Señor Jesús, a presentarle el plan de salvación. Y vemos qué pasó, versículo siguiente, 33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Respuesta de un nuevo nacimiento, de una intervención sobrenatural, de una transformación precisa y puntual, es que de inmediato ellos se bautizaron. Y no solo él, sino toda su casa. Ahora, hay otro texto que no lo puse acá, pero veamos cuando Pedro de igual manera estaba
en la cárcel. Y dice la escritura ahí en Hechos 12:5, ¿verdad? Si usted puede escribir ese último texto que no se lo di a mi hermano para que me ayudara aquí proyectándolo. Pero en Hechos 12:5 dice la escritura, aquí está, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. De ahí vemos que Pedro escapa milagrosamente de la cárcel, que luego sale y va donde la gente donde sus hermanos que estaban orando por él, abre la puerta a esta chica que se llama Rode. Rode no creía que era Pedro, y Pedro está a la puerta, y bueno, y vemos el obrar sobrenatural. Ya ese es otro tema, pero quiero decirte algo. Para que el Espíritu Santo pueda trabajar en alguien, para que pueda intervenir y producir una transformación, de por medio tiene que haber intercesión, tiene que haber oración, tiene que haber clamor por esa persona que anhelamos que el Espíritu Santo la transforme, la cambie, la toque, le haga nacer de nuevo. Si estamos mirando en el caso de Saulo, la iglesia oraba porque estaba siendo perseguida, y oraban bendiciendo a Saulo, que hacía muchos estragos. No decían, ese Saulo malo, ese Saulo perverso, cómo está llevando y encarcelando a nuestros hermanos cristianos. No, yo creo que ellos estaban orando por Saulo de Tarso, y luego vino la intervención sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Esa dinámica sigue en pie hasta el día de hoy. Te lo mostré aquí, cuando esta persona Lidia, de igual manera como el Señor le abrió el corazón y el entendimiento para que ella se convirtiera, te aseguro que había gente que estaba orando por Lidia. Aquí mismo Pedro, para que fuera liberado de la cárcel, dice bien claro ahí, te lo leí hace un momento, que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Te das cuenta? Que para que haya un intervenir, un obrar del Espíritu Santo de Dios, tiene que de ley haber previa intercesión y previo clamor. Actualmente, pastora, el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando como en el libro de Hechos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero pastora, yo llevo orando y no veo nada. Es que ¿sabes qué ocurre? Todo este tiempo el Señor lo que está es procesando en tu corazón y en mi corazón paciencia y fe, porque dice que los antiguos con paciencia y fe lograron las promesas. La paciencia se desarrolla en la espera, que muchas veces, si somos sinceros, nos desespera, porque hemos orado, hemos ayunado y no vemos un obrar. Pero te digo en esta noche, mi amado hermano, hermana que estás aquí, Dios no es mentiroso. Dios sigue siendo el omnipotente. Dios sigue haciendo lo imposible posible. Dios, a través de su espíritu, sigue transformando las vidas. Dios es extraordinariamente bueno, y para siempre su misericordia y su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esta lección, esta enseñanza? ¿Tú estás orando por alguien para que el Espíritu Santo intervenga? De repente no ha nacido de nuevo. De repente no quiere saber nada de Dios. De repente se apartó y murió espiritualmente. Yo no sé si es tu pariente. Yo no sé si es de repente un compañero de trabajo, de estudio, vecino, ser querido. No lo sé. Pero aquí en esta noche te digo, en el nombre de Jesucristo, no decaigas en tu fe, porque nuestro Dios sigue siendo todopoderoso, y llegará el día, llegará la hora, llegará el mes, llegará el año, el kairos de Dios, donde la intervención del Espíritu Santo sea en el corazón de esa persona por la cual tú estás clamando, por la cual yo estoy clamando. Si vienen por algún momento
turbación, el desánimo, si viene por algún momento, es que ya he orado tanto, pues tú entrega ese pesar, esa carga y dile, Espíritu Santo, renuévame, fortalece mi fe. Yo sigo creyendo, yo sigo confiando que tú transformas, Espíritu Santo, la vida de esa persona. Tú la cambias, tú obras, Señor poderoso. El detalle es que tú no te detengas. El detalle es que tú no te des por vencido. El detalle es que no bajes la guardia en el nombre de Cristo Jesús. Porque tus oraciones, si están cargadas de fe, si estás confiando en un Señor todopoderoso como es el nuestro, el Señor dice que no quedará avergonzado el que confía en Él. Y hay que seguir creyendo, y hay que seguir confesando, proclamando, declarando que Él lo hará una vez más, porque nuestro Señor sigue teniendo todo el poder y lo tendrá por siempre. Y seguirá su Santo Espíritu transformando, tocando, abriendo mentes, saliendo al encuentro como salió, ¿verdad? Ahí en el camino de Damasco a Saulo de Tarso y transformándolo para luego hacerlo un instrumento fuerte de su iglesia. Pues te digo, hermano, que eso se seguirá viendo en este tiempo. La historia de la iglesia terminará mucho mejor que como comenzó en el libro de los Hechos. Te lo aseguro, hermano, y anótalo. Hay tanta gente que baja la guardia y dice, no, ya no más. No, hermano. Si tú estás en esa condición en esta noche, tú le pides perdón al Señor. Yo le pido perdón al Señor. Le vamos a pedir perdón al Señor y le vamos a decir, Señor, ayúdame a confiar, ayúdame en mi fe. Yo voy a seguir creyendo que tú vas a seguir trabajando, que tú vas a seguir obrando, que tú vas a seguir, Señor, transformando vidas en este pleno siglo XXI. Los años posteriores serán extraordinarios porque el mover del Espíritu Santo será sin precedentes e impresionante. Así que te invito a cerrar tus ojitos y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te damos toda la gloria y el honor. Gracias, Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, nuestro consejero. Gracias porque tú sigues obrando, tú sigues transformando, tú sigues corriendo velos, tú sigues abriendo corazones. Tú sigues sensibilizando, tú sigues saliendo al encuentro, Señor amado, para que las personas muy cerradas caigan rendidas bajo tus pies. Tú sigues obrando y lo que haremos nosotros como el pueblo de ahí de Israel que oraba, la iglesia oraba fervientemente, con fervor, con pasión, con intensidad por Pedro para que fuera liberado y así lo fue, Señor amado. Gracias te damos en esta noche. Ayuda a cada uno de los que están aquí conectados, que su fe no decaiga por nada ni por nadie y que sigamos intercediendo por esos hijos, por ese esposo. Sigamos intercediendo, Señor, por esos parientes, por esos seres amados, por esos amigos, por esos vecinos, aún clamando por nuestros enemigos, aún clamando por aquel que hace tanto mal a la nación. Seguir clamando porque para ti no hay nada diferente, Señor, no hay nada, Señor amado, imposible que tú puedas a esa persona mala, esa persona llena de tantas maldades, transformarla y constituirla en un instrumento de gloria y de gracia. En el nombre de Jesús, así lo creemos, porque tú no eres hombre para mentir, ni para arrepentirte de lo que has prometido. Tú eres fiel y verdadero. Por lo tanto, muchas gracias, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos con la sangre de Cristo esta palabra, que estos textos bíblicos que hemos leído, tú no los recuerdes para que en algún momento que te caigamos en la fe, podamos recordar que tu Santo Espíritu sigue transformando las vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Un aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que a seguir intercediendo. Mañana en la madrugada nos reunimos a interceder y a seguir clamando. Llegue el día y la hora que Dios responderá
Dios responderá a tu oración, mi amado. Un abrazo. Bendiciones.